Hola, nuevamente estamos aquí, tratar de seguir avanzando en el tema de la nueva Constitución, que se ve extensa por lo demás, así que vamos a tener bastante trabajo. Hoy día quiero tratar dos temas en uno solo. Uno de ellos tiene que ver con cómo una Constitución protege derechos y aquellos derechos que nosotros llamamos derechos fundamentales. ¿Cómo los protege? Y en segundo lugar, voy a usar ese tema para referirme a una de las disposiciones que ha generado mayor discusión, no solo a nivel político, sino también a nivel de profesoras y profesores de Derecho Constitucional, que es la interrupción del embarazo. ¿Cómo protege la Constitución derechos? De muchas maneras distintas, pero una de las principales es que cuando la Constitución consagra un derecho, esto implica que los demás poderes del Estado, ¿no es cierto? Digo demás porque aquí estaríamos ante el ejercicio del poder constituyente en diversas etapas, pero el poder legislativo, el poder ejecutivo y los tribunales se ven limitados en lo que pueden hacer. Y fundamentalmente el poder legislativo, porque a través de las leyes se pueden desarrollar eventualmente los derechos y además se pueden imponer ciertas restricciones al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, a los tribunales, etc. Entonces, lo primero que uno se pregunta cuando ve un derecho consagrado en la Constitución es en qué medida esta consagración limita lo que puede hacer el legislador. Porque si el legislador puede hacer cualquier cosa, y de hecho el legislador puede hacer cualquier cosa en aquello que no está en la Constitución, ¿no es cierto? Puede regular como quiera. Pero si el legislador puede hacer cualquier cosa, significa que la protección constitucional es muy débil, ¿no es cierto? Si dice se garantizará el derecho al aire libre conforme a la ley, bueno, la ley muy probablemente va a tener un amplio margen para poder regular eso. En cambio, lo que es usual o lo que ha sido tradicional en el constitucionalismo es que cuando se consagra un derecho se le impongan al legislador ciertos límites, ¿no es cierto? Ciertos límites. Por ejemplo, la privación de libertad, en el caso que a mí me detengan. Bueno, el legislador puede regular esa privación de libertad, pero no puede ser, por ejemplo, más de 24 horas, como es en el actual Código Procesal Penal, 48 horas, como era en la Constitución del 80, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera de que lo que puede hacer el legislador se encuentre limitado. ¿Qué es lo que ha sucedido y cuál ha sido la discusión con la consagración del derecho a la interrupción del embarazo? La interrupción del embarazo aparece en el texto aprobado dentro de una capite mayor que son los derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto? Y dentro de esos derechos sexuales y reproductivos se consagra una disposición que el Estado garantiza estos derechos, incluyendo las condiciones para un embarazo y para una interrupción voluntaria del embarazo, parto, maternidad, voluntarios y protegidos. Entonces, aquí hay una protección a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero la Constitución no consagra un límite de tiempo. Podría haber dicho, mire, la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 14ª, 16ª, 20ª semana de gestación. No lo dice. Y tampoco hace una remisión a que esto pueda regularlo la ley. Y por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, uno inmediatamente se pregunta, bueno, respecto de la ley, ¿qué es lo que hace la Constitución aquí? ¿Establece algún límite o no? Y aquí hay básicamente tres grandes posibilidades o tres grandes planteamientos que han estado circulando. Todavía no hay mucho material, digamos, desarrollado sobre esto, pero hay básicamente tres posibilidades, ¿no es cierto? La primera posibilidad es decir, mire, aquí la Constitución, como no habilita, no le encarga regular a la ley, significa que la ley a lo más va a poder regular las condiciones en que se interrumpe el embarazo, pero la ley no va a poder poner un límite, porque justamente la Constitución está garantizando la interrupción voluntaria. Bueno, si me garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, puede ser cuando la persona gestante lo decida, ¿no es cierto? Puede ser en la semana 8 desde el inicio de la gestación, ¿no es cierto? Puede ser la semana 30, puede ser la semana 32. Porque todo eso está dentro del ámbito que el Estado debe garantizar desde el momento que dice que garantiza la interrupción voluntaria.
Una segunda postura dice que en realidad no es necesario que la Constitución haga referencia a la ley y a lo que la ley puede hacer, porque eso estaría implícito. Si eso está implícito, bueno, eso significa que la protección que la Constitución da a la interrupción voluntaria del embarazo es bastante débil. ¿Por qué? Porque lo que me están diciendo es, mire, está garantizado, pero la ley puede regular como quiera. Entonces la ley perfectamente podría decir, mire, usted puede ejercer este derecho hasta la semana 8, hasta la semana 10, hasta la semana 2 o hasta la semana 30, porque, ¿no es cierto?, no hay ninguna limitación que desde esta consagración constitucional pudiera imponerse al legislador. El legislador tiene, según esta segunda postura, un amplio margen para regular, porque esta regulación no sería una limitación. La visión clásica es que cuando la Constitución garantiza un derecho y yo lo reduzco, lo que hago es que lo estoy limitando y por eso, ¿no es cierto?, la Constitución tiene que habilitar esas limitaciones para que el legislador pueda disminuir el derecho. Para esta segunda postura, no. El legislador siempre y en todo caso podría regular los derechos, aunque no lo diga la Constitución, y en segundo lugar, esa regulación siempre podría disminuir el espectro en que el derecho se puede ejercer, como en este caso, que podría el legislador decir, mire, solamente podrá interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 12, 10 u 8, porque estaría implícito. Esa es una segunda postura. Y una tercera postura dice que el legislador efectivamente puede establecer algún tipo de restricción, pero lo puede hacer conforme a una técnica que se usa en el ámbito de la profesión legal, de la abogacía, de la que hablamos juezas, jueces, abogados, abogadas, que es lo que se llama la técnica de ponderación. ¿Qué significa esto? Que el legislador podría decir, mire, yo voy a fijar un plazo para que se haga la interrupción del embarazo, pero ese plazo tiene que tomar en consideración otros derechos, ¿no es cierto? Y en relación a esos otros derechos yo voy a establecer una especie de equilibrio. El típico caso, ¿no es cierto?, es el caso de que se proteja la vida del que está por nacer. Entonces uno dice, mire, si se protege la vida del que está por nacer y hay un derecho a interrumpir el embarazo, yo tengo que estos dos valores, si ustedes quieren, o principios, tengo que equilibrarlos. Hay un derecho a interrumpir el embarazo, por lo tanto podría llegar a la semana 32, pero también hay una protección a la vida del que está por nacer, por lo tanto puedo llegar a la semana 14, 16 o 20 estableciendo esta especie de equilibrio o ponderación. ¿Qué problema plantea esta tercera posición a la luz del texto que está aprobado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Plantea el problema de que este elemento, que es normalmente la protección de la vida que está por nacer, no está incorporado en la Constitución y por lo tanto quienes dicen que aquí se podría practicar una especie de ponderación deben decir con qué yo podría ponderar, porque esta interrupción del embarazo aparece como un derecho que no está limitado por la Constitución, pero que no tengo con qué ponderarlo. No hay una protección a la vida del que está por nacer y por lo tanto habría que preguntarse en virtud de qué se podría limitar el derecho de la persona gestante a no ejercer ese derecho hasta la semana 32, 30, 28, 24, si no tengo con qué ponderarlo, no tengo con qué equilibrarlo. Claramente no va a ser una cuestión ecológica, no va a ser una cuestión económica. ¿Con qué yo podría enfrentarlo? Y en toda esta discusión, un último elemento, que es lo que en derecho llamamos la protección al contenido esencial, que uno podría decir, mire, el legislador siempre va a poder regular este derecho, pero no podría decir, por ejemplo, que se podrá realizar la interrupción del embarazo solamente hasta la semana 4, porque eso sería dejar este derecho a la interrupción del embarazo sin ninguna protección, pero al parecer, o por lo que está hasta el momento aprobado, no hay protección o no va a haber protección al contenido esencial de los derechos, por lo tanto ese argumento se descarta. Entonces, en definitiva, están estas tres posturas, la postura de que
no hay un permiso constitucional para que el legislador intervenga y por lo tanto va desde la gestación, desde la concepción hasta la semana 32, 33, hasta antes del parto en el fondo, porque no se habla además aquí de aborto, no hay un concepto de aborto, es simplemente interrupción del embarazo. Todo lo que va antes del parto es interrupción del embarazo, primera tesis. Segunda tesis, la ley puede regular, pero como la Constitución no establece ningún límite, esa regulación podría ser cualquier cosa, no hay protección al contenido esencial. Y tercero, está esta tesis de que el legislador tendría que equilibrar, pero no se ha dicho con qué tendría que equilibrar. Y hay que pensar incluso que en el contexto del derecho internacional, de los derechos humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, en un caso que se conoce como el caso Artavia Murillo con Costa Rica, ya dijo que en el fondo la protección de la vida del que está por nacer, en el fondo es una forma de proteger o tiene sentido para la protección de los derechos de la madre. Estoy resumiendo, por supuesto, mucho el argumento, pero lo que quiero decir con esto es que incluso si uno quisiera acudir a la Convención Americana, la decisión o las decisiones previas de la Corte Interamericana hacen muy difícil tratar de construir esta tesis del equilibrio entre la posibilidad de interrumpir el embarazo y algo más. Como ven ustedes, es un tema complejo, es un tema respecto del cual existen distintas valoraciones éticas, morales en general y políticas, por supuesto, pero me he querido concentrar aquí en la forma técnica en que esto lo puede proteger la Constitución. La opción que se tome en esta materia incide en todos los demás derechos. Porque si yo, por ejemplo, digo que basta con que la Constitución consagre un derecho para que el legislador pueda regular y limitar completamente ese derecho, bueno, eso significa que para todos los demás derechos, el hecho de que un derecho esté en la Constitución, en realidad impone muy pocos límites al legislador, porque el legislador no solo siempre va a poder regular, sino que, recuerden lo que acabamos de decir, como regulación y limitación vendrían a ser lo mismo, también siempre podría limitar. Entonces, esta discusión es importante porque lo que se decida aquí va a marcar un poco la forma como nosotros vamos a entender la protección de los derechos fundamentales en la nueva Constitución. Deja muchas preguntas abiertas, efectivamente. Sus comentarios, observaciones, lo que quieran aportar, lo que quieran corregir, obviamente es bienvenido. Que esté muy bien.